Shabbat Shalom. Bueno, estamos aquí reunidos ya en este final de Shabbat, en este día. Hoy estamos ya en la parashá del libro de Éxodo, que es la última parashá. Se llama Pekudei o Pekudei, sin la E, porque la Sheba no se menciona en algunas palabras. Se llama una Sheba muda. Entonces, Pekudei, que significa los encargos. Ya otra vez hemos hablado de esta palabra, y aquí la traducen como cuentas. Entonces, más que todo, siempre vamos a tener la dirección de que son los encargos que tenemos cada uno en la obra para la cual hemos sido llamados. Este es uno de los principios básicos de la formación de lo que es el tabernáculo, porque el tabernáculo lógicamente un mobiliario, una construcción, pero por sí sola no tendría ningún sentido, tiene que tener una función. Entonces nosotros hemos llamado a ser parte de esta obra llamada tabernáculo, en la cual se nos ha entonces entregado unos encargos a cada uno. Entonces nosotros hablamos ya en la parashá pasada de lo que es el sentido que tiene lo que es la iglesia, los nombres con que aparece a través de la escritura y en los diferentes idiomas, como fue el idioma griego, en la cual fue traducido la escritura hebrea, la cual tiene más conexión con la cultura de nosotros, y de allí vienen también los idiomas, muchos idiomas de lo que se hablan hoy en día. Entonces, muchas raíces de las que nosotros usamos están ahí. Entonces, por eso muchas palabras van a aparecer en las nuevas escrituras, y eso no debe darnos motivo a nosotros para cambiar el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces aquí comenzamos esta parashá desde el capítulo 38, versículo 21 hasta el final, para finalizar el libro de Éxodo. Entonces hemos venido estudiando, ha venido avanzando el plan de Dios, hemos venido nosotros creciendo en el entendimiento. Ya no es igual cuando comenzamos, que de pronto teníamos unas ideas básicas. Ya cada día se han ido sumando más argumentos y podemos tener una explicación más clara de estas cosas, porque Dios viene dando esta escritura en esa forma, en una forma que va Él incorporando cada día algo nuevo en la obra, y nosotros podemos ir entonces completando, cada día completando cuál es la finalidad de todo esto. Y así comienza la escritura, desde la formación de todas estas cosas, como es el mar, el cielo, la tierra, y termina en Apocalipsis, ya cuando todas las cosas han sido transformadas, que esa es la finalidad con que el Señor nos ha mostrado poco a poco cada cosa. Dice aquí, entonces, estos son entonces ahí donde dice cuenta, son los encargos del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron ordenadas por Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Hashem mandó a Moisés. La dirección entonces está bajo
una tribu que es la tribu de los levitas. De las 12 tribus, esta fue la que el Señor entonces escogió y la puso delante, con el compromiso que iba a llevar todo lo que tenía que ver con la administración de las cosas que se requirieran ahí. En este caso era más que todo cómo se podía solucionar el problema de la culpa. Aparece entonces aquí Bezalel, que ya son de la tribu de Judá, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, en el versículo 22. A este Bezalel ya pertenece a otra tribu, lo que quiere decir que cada tribu tenía una función y nadie estaba allí simplemente ocupando un espacio. Cada uno iba a tener una misión en su debido momento. En el 23 dice: y con él estaba también Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Este es de la tribu de Dan, era artífice y diseñador, recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, ¿por qué tantos detalles en la construcción de este tabernáculo, el cual estaba hecho en materiales tan simples como la madera, algunos tejidos, algunas pieles y otros elementos para sostenerlo en pie? También metales como el cobre, el oro y la plata. Estos metales por sí solos no tienen forma, entonces estos diseñadores eran los encargados de darle una forma a cada prenda de esto, a cada elemento, para ir dándole entonces el acabado a esta construcción o a esta edificación. Esta palabra se usa mucho en la escritura, la palabra edificar. Entonces esto es también una figura de lo que significa o significamos nosotros como pueblo y la función que nosotros ejercemos dentro de ella. Todos entonces estamos conectados, nadie actúa por su propia cuenta. No existe los hermanos que tengan una función independiente a lo que aquí está hecho, ni se puede añadir algo diferente, ni tampoco se puede quitar, porque ya se perdería la esencia. Y esto es una de las advertencias que hace la Escritura, que cuando nosotros tratamos de modificar algo, sea por entusiasmo, sea por mal entendimiento, mala comprensión, vamos a terminar siempre en el sitio que no es. Entonces hay cosas que a algunos les parece que son el camino correcto, pero realmente su fin va a ser camino de muerte. Entonces mejor no salirnos de nada de esto. Todo esto que está aquí forma parte de lo que es entonces lo que nosotros le hemos llamado la iglesia. La iglesia, que es el nombre que nosotros utilizamos: congregación, asamblea, sinagoga, cualquier nombre, pueblo también aparece. Que aparece en la escritura se va a referir a lo mismo. Entonces vemos que esa idea de iglesia ya Dios la traía desde la fundación del mundo, y el fin era que Adán se multiplicara y que esa fue la bendición que el Señor le dio. Y una de las cosas que él comenzó en la creación, precisamente en todas las especies que él, sean plantas o sean animales, él las hacía multiplicadas. Dice que también producían semillas de acuerdo a su especie. Y el Señor usa muchas veces esas comparaciones, ¿cierto? Que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos.
Entonces nosotros tendríamos que ver de qué árbol es la semilla nuestra y cuál es la semilla que nosotros también vamos a transmitir, porque esta es la secuencia de todas las cosas. Génesis 15:5, que es el versículo famoso. Aquí es donde vemos ese precedente de Dios, cuando ya comienza Él a darle forma ya a esta promesa. En el 15:5 le dice así a Abraham: que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y les dijo: así será tu descendencia. Eso es la promesa de una descendencia, de una multitud de personas que iban a integrarla de todas las naciones, de todos los idiomas. Hoy el nombre del Señor se pronuncia en cualquier idioma que existe aquí sobre la tierra. Esta es una de las figuras de lo que es entonces la iglesia, de la cual el Señor iba más adelante a manifestar. Entonces ese es ya el principio de lo que es la iglesia. Génesis 22:17 dice aquí también: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Aquí se habla de la multitud, la misma multitud que el Señor viene hablando. Éxodo 32. Hay muchos textos, realmente, estoy citando algunos. Aquí está Moisés recordando lo mismo. Acuérdate de Abraham, 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces la tierra se multiplicó, lógicamente, se llenó la tierra, como dice la Escritura, pero no, mucha simiente no salió de acuerdo al árbol del cual está hablando el Señor. Por eso Él pone a Abraham como el padre del pueblo de Israel, porque necesitaba tener entonces un origen, el origen de la iglesia. Es donde nosotros podemos ubicarnos de que realmente comenzó Dios a mostrarnos lo que en las Nuevas Escrituras siempre vamos a encontrar como su iglesia o su pueblo. Entonces, ¿quién es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios entonces es un pueblo que lleva unas características que no son todos las multitudes que hoy vemos aquí en la tierra, sino que él se está refiriendo a una multitud, pero tiene que llevar unas características. Es una forma entonces de nosotros comprobar, ¿verdad?, quién está a nuestro lado, con quién nosotros tratamos, negociamos, nos casamos, con quién vivimos.
solamente teniendo en cuenta esas características. Primero, tiene que tener un nuevo nacimiento. Juan 3:3. Juan 3:3. El libro de Juan. Está hablando Yeshua con uno de los maestros, uno de los grandes maestros de Israel, que se llama Nicodemo. Dice que es un principal de los sacerdotes en el capítulo 3, versículo 1. No era cualquier persona. A este le dice el Señor: dice, y respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu o del ruaj es ruaj, es espíritu. Una de las características es que tiene que haber tenido un nuevo nacimiento. Entonces no es cualquiera persona que forma parte de una multitud, simplemente, sino que lleva esas características, un nuevo nacimiento. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es, ya cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos indica que anteriormente nosotros no teníamos esto, que ahora se está reconociendo ya con claridad. Lo están exponiendo aquí los apóstoles, porque ellos eso tampoco lo entendieron hasta ese momento. En este momento ellos están declarando precisamente que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Lo cual antes no lo éramos, no éramos criaturas simplemente, pero de esa manera no cumplíamos ninguno de los requisitos. Pues ahora teníamos que ser nueva criatura, pero ¿cómo puede cambiar eso de un momento a otro? ¿Cierto? Primera de Pedro 1:23. Aquí dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que nacer entonces de una simiente incorruptible. Habiendo ya nacido anteriormente de una corruptible, ahora tendríamos que renacer para pertenecer entonces a un árbol que dé semilla incorruptible. Y esto entonces
humanamente y por las leyes físicas que conocemos era algo imposible. Todo esto nos lleva, hermanos, a que es conveniente y es fundamental que sin el entendimiento nosotros nada podemos lograr. Es por eso la razón que muchas personas con las que nosotros nos encontramos y hablamos nos ven extraños y ven estas cosas como si fuera algo agravante, algo molesto, pues les parece que es un esfuerzo innecesario. Algunas de las frases que escucha uno son esas. Bueno, pero si eso no es necesario, porque de todos modos Dios ya nos creó y todos somos hijos de Dios. Pero eso es precisamente lo que muestra la falta del entendimiento de las personas, porque llega el momento en que va a haber ese llamado de Dios, que en muchas partes de la Escritura lo muestra. Va a haber un tribunal donde todos tenemos que ir, ese tribunal. Y esa falta de entendimiento ahí no va a ayudar en nada. Y una de las cosas que nos mueven a nosotros y nos motivan y nos mantienen en la firmeza, precisamente es el entendimiento. Esto de entender las Escrituras, que es lo que dice aquí, lo que leímos, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque esta palabra, como en muchas épocas de la historia, esto como libro lo han quemado. Incluso gente religiosa que espera que esto no se lea de la manera independiente como cualquier persona lo podría hacer, sino como ellos necesitan que los demás la entiendan para satisfacer gustos políticos o de otro tipo. Pero esta palabra, aunque la quemen, lo que permanece para siempre es la palabra. Entonces estamos hablando de las cosas incorruptibles, porque estas páginas, como hechos de madera, son hojas, pero lo hacen de materiales de madera, son corruptibles. Esto no permanece para siempre, las hojas, pero la palabra de Dios no necesita este libro para estar aquí. Y de hecho ha pasado a muchos libros y seguirá pasando, y aun sin quemaran todos los libros, como desde el principio no había escritura y estaba la palabra de Dios. Y la misma Escritura dice que el firmamento muestra el poder de Dios. Entonces ya los grandes personajes de la fidelidad que muestra la Escritura, que son nuestro ejemplo, por eso decimos grandes personajes, ellos no tuvieron esta Escritura y sin embargo ellos comprendieron las cosas de Dios e incluso hablaron de ella mejor que si como nosotros que hoy tenemos las Escrituras. Conocieron a nuestro Dios y lo obedecieron en la palabra de Él sin necesidad de tener esto escrito. Entonces muchos piensan que al desaparecer la Escritura ya van a desaparecer la palabra de Dios, y esa es la gran equivocación, que la palabra de Dios no se puede desaparecer, porque la misma fundación del mundo es la palabra de Dios, porque todo está fundado sobre la palabra. Nosotros no nos movemos sino por la palabra. Así sea incrédulo, el incrédulo se mueve por la palabra, pero él no lo sabe. Lo único es que no le da el mérito que merece, y aquel que vino a rescatarlo entonces incluso lo desprecia. A veces ha pasado eso, tú quieres ayudar a alguien y la persona no te entiende realmente que lo quieres ayudar, y hasta lo que hace es despreciar lo que vas a hacer por esa persona. Entonces es una de las ventajas de comprender la Escritura, comprender quiénes somos nosotros y por qué somos una iglesia, porque formamos parte de una familia, formamos parte de un conjunto, y que todos estamos
de una o de otra manera conectados en esto como una misión o un propósito. Entonces, primero que todo, esa palabra nos ha pasado de haber sido criaturas corruptibles y ahora nos está poniendo en la promesa de esa palabra incorruptible. Todavía no estamos incorruptibles porque precisamente ese es digamos la finalidad con que se está haciendo todo esto el Señor. Entonces vamos a leer Juan 1. Y nunca se está perdiendo el tiempo leyendo la Escritura. Aquí dice Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos hemos sido engendrados de voluntad de carne y de voluntad de sangre, ¿verdad? Pero ahora en la palabra se nos está dando un nacimiento diferente a este. Porque este nacimiento es el que va a tener una terminación, va a tener un fin. Algún día va a tener un fin, porque en el reino de los cielos no entra ni carne ni sangre. Entonces esta voluntad no va a permanecer allá. Por eso es que nuestro Dios vino a darnos entonces esas cosas necesarias para que nosotros podamos estar de pie en ese día. Entonces vemos cómo el Señor escoge a algunas personas para que se encargaran de los diseños, y fue dentro del pueblo, no fue a buscar afuera del pueblo a nadie. Y él entonces le dio la capacidad. En el pueblo de Dios todos tenemos capacidad de algo. Muchos de pronto hemos sido indiferentes a estas cosas, y ciertamente todos tenemos algo por la cual el Señor nos ha colocado, porque Él no hizo esta iglesia para que nosotros estemos aquí simplemente ocupando un espacio. Algo del diseño que necesita esto, nosotros estamos llamados también. Por eso en este tabernáculo, porque hemos estado hablando del tabernáculo, no sé por qué el Señor, casi todo el libro de Éxodo, más de la mitad del libro de Éxodo, Él se centró en mostrarnos esto. Todo el diseño que cuando uno lo lee se pregunta por qué tantos detalles, por qué tantas cosas. Y precisamente eso es una de las cosas que el Señor le gusta, los detalles. Y por eso es que Él no pone a cualquiera, sino a unos diseñadores. Somos diseñadores de la obra de Dios. Somos artífices de la obra de Dios. Entonces hay unos elementos aquí que también los mencionan mucho, como el azul, la púrpura, el carmesí, el lino fino, la madera, con las que fueron construidos el tabernáculo en el desierto. Este tabernáculo no simplemente fue una construcción en obra gris, digamos, en obra negra, le llaman acá en las construcciones de los edificios. No era una construcción simplemente, sino que estos diseñadores se encargaron de usar todos estos elementos como la púrpura, el carmesí, el lino fino, las pieles,
y embellecieron, eran para embellecer el tabernáculo. No se conformó Dios solamente con hacer ahí 4 paredes de tabla y dar una función, que ya con eso hubiera sido suficiente y hasta hubiéramos entendido ya con eso. Entonces, ¿por qué tantas decoraciones? Porque Dios nos quiere mostrar es que hay un embellecimiento detrás de todo y que eso es lo que la palabra hace con nosotros, nos embellece. Porque delante del mundo, donde las obras son malas, nuestras obras deben estar por sobre ellas, que brillen delante de todos los demás y ellos puedan ver esas obras, que son las obras de Dios, las obras con que Dios nos ha embellecido. Entonces, por eso es que aquí hacen esa descripción tan detallada de cómo se colocaron todas estas cosas. Cuando se habla del vestido del sacerdote, un vestido especial para el sacerdote, y un efod y un pectoral. Al pectoral le ponen 12 piedras y tiene los nombres claros de las 12 tribus, que son las que forman parte aquí de lo que estamos llamando la iglesia. Entonces no aparece el nombre del Señor ahí en ese efod, lógicamente. Las cosas eternas, las cosas que no se ven, no pueden estar ahí porque no se ven. Pero estas cosas deben mostrar. ¿Qué era lo que mostraba ahí la palabra que embellece? Lo que es la justicia, que era lo que tenía que prevalecer en ese efod. Porque ese efod era precisamente lo que manifestaba la justicia de Dios. O sea, que Dios estaba rodeando, abrazando todo esto, todas estas 12 tribus, que son las que tenían esta misión. Estas 12 tribus, entonces, por sí solas nunca hubieran podido realizar esto. Cuando el Señor los saca de Egipto, ellos pasan por el Mar Rojo, que es símbolo del nacimiento aquí en la tierra. Nosotros nacemos precisamente rodeados de agua, y eso viene el niño al mundo. Entonces acá nace una nación. Esa nación, ese mar que vemos el milagro de Dios que se abre, tiene también ese simbolismo de cómo nace esa nación, cómo nace el pueblo de Dios, cómo nace la iglesia. Entonces, para que nazca la iglesia se necesita eso, que salga de ese, porque también la creación, acuérdense que cuando todo estaba desconectado y sin forma, la tierra emergió del agua, como si la tierra hubiera nacido. Y el bautismo donde nosotros somos rodeados de agua, porque precisamente hay que sumergirse, no es echarle un chorrito con una tacita en la cabeza, sino que estamos proclamando lo que es, confesando lo que entendemos nosotros de lo que Dios nos ha transmitido. Cuando una persona se bautiza, aquí lo que llamamos otro bautismo, que es la inmersión en agua, está confesando que está naciendo de nuevo. Entonces no es que no sea necesario y que no vamos a discutir si el mandamiento, porque muchos dicen que si no te bautizas no estás salvo, ni nada de eso. No estamos discutiendo ese punto, sino estamos hablando del entendimiento. El que entiende actúa sin necesidad de que nada lo obligue. Eso es un símbolo de que nosotros hemos comprendido lo que es nacer de nuevo, porque desde ese momento estamos perteneciendo a una simiente que es incorruptible, y que el poder de el poder que trae ese nacimiento
es la que nos va a embellecer a nosotros y nos va a limpiar de nuestras suciezas. De ahí en adelante ya nosotros no somos iguales, somos una nueva criatura. Por eso es que esa expresión se usa en la palabra. Y todo esto que leímos ahorita, ya no somos hijos según la carne. Por eso es que a Abraham se le dice: en Isaac te será llamada descendencia. Y a los fariseos se les explicó. ¿Por qué? Por la falta del entendimiento. Ellos no sabían esto. Ellos simplemente decían: somos hijos de Abraham. Por lo tanto, eso es lo que dice la Escritura. Ya no hay más nada que buscar. Pero es que la misma Escritura está hablando de que hay algo por encima, que eso lo que nos está tratando es de hacer una claridad sobre las cosas que deberíamos entender más adelante. Buscar el reino del cielo y su justicia. Todas las demás cosas ya están incorporadas, porque en la creación, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra es porque la creación fue diseñada para eso, pero para que no hagamos el mal, sino en la dirección de Dios. Nosotros siempre vamos a escoger el bien. Por eso entonces por eso fue que fue formada la iglesia. Busca Isaías 43, 21. ¿Por qué la iglesia? Dice aquí el Señor: este pueblo es creado para mis alabanzas, para mí. 43, 21. Isaías, si nosotros leemos todo este libro, nos vamos a dar cuenta que ese siempre es el tema de Isaías. El pueblo de Dios, el pueblo que no sabe en qué parte está y que ha perdido la dirección, pero que por medio del Ruaj lo está devolviendo a decirle: es que ustedes no son para que hagan la maldad, para que hagan el mal, para que estén en contra de las cosas que Dios ha mostrado y que está haciendo Dios. Nosotros como pueblo, dice aquí, nos han creado. Bueno, ahí dice la palabra yaxar, es formar. Crear es parar. Y aquí es yaxar. Entonces, este pueblo es formado para mí, que es la formación que viene dándonos el Señor, que antes no teníamos. Mis alabanzas publicará. Eso no se hacía antes del Ruaj. Antes del Ruaj no publicábamos las alabanzas del Señor, porque no estaba el poder de Dios en nosotros y porque no sabíamos realmente y no entendíamos estas cosas. Salmo 51, 15. Le pide el salmista al Señor: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nunca debe olvidársenos que nosotros, como parte de la iglesia, estamos llamados a esto, a alabar a Dios. Y que alabar a Dios no simplemente es confesar con la boca, o muchas veces solamente lo podemos confundir algunos, pues nosotros creo que no, con cantar. Le llaman alabanzas a cantar.
Pero alabanza, publicar las alabanzas de Dios es publicar la obra de Dios en nosotros, nuestra vida. Y esa era la diferencia que veía Dios entre Abel y Caín. Caín y Abel. Era la actitud, la no se entendía, pero era la actitud. Realmente lo que Dios veía era Exactamente. su espíritu. Sí, porque de todos modos él sabía que había que hacer sacrificio. Caín también hizo sacrificio. Bueno, algunos dicen porque este sacrificó una oveja y fue sangre, pero también en la escritura hablaba de sacrificios, ahora que vamos a comenzar el libro de Levítico, de vegetales, ¿cierto? Pero sencillamente también podemos ver eso es que lo que hizo Abel, ahí estaba mostrando la figura de lo que está mostrando el tabernáculo, que es la parte principal que está rodeando toda la escritura, o sea, todo lo que encierra eso, lo que es el sacerdocio, el perdón del pecado, principalmente la administración del asunto del pecado, el perdón, y por último quitar el pecado. Entonces, esto que están siempre hablando de la fidelidad, lo está relacionando con eso, con esa esperanza, lo que encierra todo eso. Entonces, muy bueno ese aporte, hermana, también. Entonces, nosotros no debemos perder nunca de vista que si nos llamamos iglesia, debe ser porque tenemos nosotros la claridad, el convencimiento, la certeza, la fidelidad, la firmeza en lo que estamos. No es repetir palabras y confesar palabras, que muchas veces el Señor eso lo confrontó. El asunto de la repetición de palabras en la oración, ¿cierto? No se trata de eso. Se trata precisamente es de nosotros tener claridad, tener claro que si estamos en la obra del Señor es porque estamos publicando las alabanzas de Dios, que no es simplemente un por si acaso, como algunos dicen, bueno, pero yo de todos modos estoy ahí por si acaso, no es que yo crea mucho, pero por si acaso. Pero eso así no funciona. Eso no funciona porque la persona siempre va a estar apartado realmente de esa dirección a donde tenemos que llegar, y en cualquier momento va a coger para otro lado, como ha sucedido ya. Le fascina por lo menos algún dogma por ahí que escuchó, y eso le atrae prácticamente carnalmente, y se va por esa dirección y no lo puede agarrar nadie. Y en esta construcción nosotros también la escritura nos está viendo como, vamos a buscar primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías. Piedras vivas, no piedras ahí tiradas, muertas, sino piedras que tienen una función. Entonces todo lo que respira alaba al Señor. Si tenemos vida, nosotros podemos expresar esos atributos que Dios nos va edificando, porque no podemos tenerlos todos de un todo así al mismo tiempo y en forma perfecta. Tenemos que ir edificando, o sea, ir cada día creciendo y perfeccionándolo. Efesios 2:22.
Aquí dice el capítulo, desde el versículo 20, capítulo 2, versículo 20, dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todas esas palabras son claves. La palabra morada, edificio, morada, porque una edificación es algo que está siendo construido hasta que llega a su fin. Y precisamente que el Señor siempre habló de un lugar donde Él pudiera morar. Siempre ha querido morar con nosotros y siempre se le ha cerrado la puerta. Por ejemplo, en el Edén, ese lugar era para Él morar allí. Él se le cerró la puerta porque Él no puede habitar donde está el pecado. En el tabernáculo vino también para morar ahí, precisamente donde estaba la iglesia, en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Y en el tabernáculo también se le cerró la puerta al Señor. Luego el templo que se hizo en Jerusalén, también ahí se le cerró la puerta al Señor. Entonces, desde todos los puntos de vista, el hombre ha venido fallando, porque siempre ha visto esta construcción o este templo como algo material, algo independiente, algo que nos va a llenar a nosotros delante de las naciones, nos va a tener como resaltando una importancia de algo que es de gran valor, ¿cierto? Como todas las naciones muestran sus grandes obras, que son las que los muestran delante de las demás naciones. Entonces, esa es la idea que había también en el pueblo de Israel. Ellos veían era un edificio bonito y que eran respetados por estas cosas, pero no veían realmente que el edificio con el que Dios habla somos nosotros mismos, y este es el edificio que no se veía bello. Entonces ellos estaban realmente poniendo la mirada era en otra cosa, y por eso es que no veían las cosas de Dios. En este edificio nosotros somos las piedras vivas, nosotros somos los que formamos el edificio y lo que estamos construyéndolo. Por eso es que el Señor nos envía a predicar su escritura a las demás naciones, a las demás personas, a todos los que nosotros, Él mismo nos da la oportunidad, porque a nadie vamos a obligar. Eso no deberíamos hacerlo, ¿verdad? A obligar a nadie a escuchar, porque muchos no quieren en el momento, llegará su tiempo, pero no rehusarnos cuando el Señor nos pone la posibilidad, porque siempre la va a haber. Ahí, en este edificio del Señor, entonces nosotros llegamos a formar también parte del servicio. Entonces somos siervos aquí. Si nosotros nos consideramos congregación o iglesia o asamblea, como queramos llamarle, estamos aquí para el servicio, no estamos aquí para ser servidos. Nuestro Yeshua, que ese es el fundamento, la principal piedra del ángulo, porque en Él es que vemos todas las cosas y las confirmamos. Mateo 20, 28 les quitó esa duda que tenían los apóstoles, porque ellos pensaban que era orden de importancia. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo en las diferentes congregaciones, que se ponen órdenes de importancia. 20:28 de Mateo. Ahí había una pelea entre ellos, dice aquí Santiago y Juan. Ellos estaban
queriendo ser o sentarse en el reino del Señor, en una buena posición. Eso lo dice el versículo 21. Entonces el Señor, viendo esa discusión, en el versículo 28 les aclara: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el servicio más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Que alguien muera por otro, y aún más siendo inocente, entregue su vida para rescatar a un culpable, a un pecador. Entonces el versículo 27 dice que el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo. Entonces el que más sirve en el reino de los cielos es el más grande realmente. Y entonces es el contrario a lo que la mentalidad humana llega a pensar, que la posición está en ser servido. Primera de Juan 4:19. Dice aquí, hablando del asunto del amor, el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no es simplemente yo amo al Señor, no, es que yo lo amo, ya hay que amar a Dios y ya yo lo amo. Pero dice el versículo 20 que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el amor del que habla el Señor, porque no lo vemos, no es simplemente una idea, una filosofía, sino que es un hecho, es una realidad, y que si existe en nosotros el amor en la comunidad de la cual está hablando el Señor, que es la iglesia, ahí debe reflejarse esto. Entonces ahí está demostrando o está confesando con su vida que él ama a Dios. Porque hay muchos hermanos rebeldes en las comunidades, y en todas las comunidades se ve. Y también lo oímos hablando del amor de Dios. Entonces esto es un punto muy importante para que tengamos la claridad, que es precisamente lo que nos mantiene en la firmeza de las cosas de Dios. Si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir actuando como a nosotros nos parece y vamos a sentirnos bien. Y ahí es donde está el problema, que uno se sienta bien con lo que está haciendo y eso no sea lo correcto. Es bueno que uno sienta que está siendo redarguido en las cosas que uno hace mal, para que uno sepa que debe corregirlas. Eso es una ventaja realmente que tenemos nosotros cuando permanecemos en la Escritura, porque la Escritura nos muestra instantáneamente todas estas cosas sin hacer muchos esfuerzos. En cualquier momento que estamos leyendo algo, se nos ha venido a la cabeza una corrección cuando menos lo esperábamos. Entonces por eso no debemos desechar esto. Mateo 10:38.
Bueno, aquí en el 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ya vemos que algunos entendieron eso, algunas creencias entendieron eso de que era que había que odiar a la mamá o al papá, que Dios lo que estaba diciendo aquí, que hay que odiar a la mamá o al papá porque hay que amar a Dios, y eso significa que si es posible desechar a la mamá con tal de... Y no es eso lo que está el Señor diciendo aquí. Por eso hay que entender aquí: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no ama a su padre o a su madre, estaba sucediendo en ese momento con el pueblo, cuando el Señor estaba predicando y muchos lo seguían a él. Entonces había un desafío entre ciertos padres y ciertas madres por cuestiones de su creencia, que no necesariamente es la creencia de Dios, sino la creencia torcida humana, en pensar que el hijo lo estaba desafiando a él en lo que decía. Entonces ellos le decían al hijo que si iba a seguir al Mesías, para ellos estaba muerto. Y algunas veces, bueno, eso lo escucho yo, lo he leído, pero yo no estuve ahí, dice que le hacían un entierro, un velorio simbólico, pero al hijo lo echaban. Un duelo. Al hijo lo echaban de la casa. Bueno, ya ahí sí no tenía nada que escoger. Ya ahí sí le tocaba a él saber si eso es. Que Dios no le va a desamparar. Esto estaba bajo presión, son cosas bajo presión. Hoy en día se confunde esto igualmente con religiones. Si tú no estás con mi religión, te vas de la casa, porque tú no estás con Dios, y lo echan de la casa. Entonces ya eso es muy diferente a lo que uno puede entender aquí, porque el Señor está diciendo que Él está sobre todas las cosas, pero no está diciendo que eso está significando que hay que echar a alguien de la casa por el asunto de no entender la Escritura. Tenemos que tener entonces la mente de nuestro Señor, la mente de Yeshua. ¿Cómo estamos de tiempo? Por eso es que esta piedra fue la que desecharon los edificadores. Mateo 21:42. Después de que él le dice una parábola, como no tenemos tiempo de leer mucho, leemos las citas principales. Yeshua les dijo: nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí hay un juicio, porque esto estaba demostrando que estas personas que se llaman edificadores, que conocen el edificio, porque todo esto ellos lo practicaban con esas minucias, los detalles con los que el Señor lo acostumbró, pero su corazón no estaba realmente en estas cosas, y por eso es que ellos no sabían. Porque esta piedra del ángulo que vino embellecido, porque el Señor estaba mostrando la belleza de su obra en él, y eso era lo que Yeshua le mostraba a ellos. Si no me crees a mí, créeme por las obras, porque las obras son la belleza, y ellos no vieron la belleza que estaba ahí en esa roca, en esa edificación, en ese edificio donde estaba esa roca. Entonces esa fue la roca que ellos quitaron, la piedra principal del ángulo. Al quitarlas todo se cae, y eso significó para ellos lo que el Señor le dice aquí: por tanto les digo que el reino, versículo 43, será quitado de vosotros, que supuestamente deberían ser los edificadores,
y le será dado a gente que produzca los frutos de él, porque esa es la simiente que va a producir los frutos que el Señor necesita, los frutos que para vida eterna permanecen. El edificio, que no es la construcción de piedras, sino la construcción de su tabernáculo, donde Él va a habitar. Ese tabernáculo de Dios es la iglesia, y ahí va a habitar Él con nosotros. O sea que todos somos un tabernáculo, porque Él con nosotros, Él es la cabeza, y Él es el que va a estar ahí en medio del pueblo, y Él es el que va a embellecer la iglesia. La iglesia sin el Señor nunca va a estar bella. Por eso el quitar esta piedra es hacer que el edificio se caiga, y eso es demasiado triste. Y así la Escritura por eso da mucho testimonio de esa roca. Vamos a leer algo más aquí, Hebreos 7:15. Libro de Hebreos. Está hablando aquí de un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Como a Melquisedec no se le conoce descendencia, no se le conoce aquí en la tierra dónde lo pueden ubicar, pero se habla de que fue un sacerdote que estuvo acá, entonces nadie puede mostrar su genealogía. Como esa era una de las peleas de quién eres hijo tú, de qué tribu eres tú, esto acá nos está mostrando a nosotros que eso no depende de qué tribu eres o de qué tribu no eres, sino que esto de ser nueva criatura va a depender de que sea del orden según Melquisedec, como fue la del Señor, del cual dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, no de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahí se cambia algo, y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que era lo que prevalecía ahí. ¿De quién eres hijo tú? Según eres el hijo, así vales. Eres de los levitas, entonces tú eres de acá, de los ministradores, como dice Pablo ahí, el ministerio de muerte. Pues era un ministerio de muerte, eso está matando animalitos. Entonces este no está constituido según el mandamiento acerca de la descendencia. O sea que él no es hijo ni de Aarón, ni de Leví, ni de Judá, ni de nadie de ellos, porque es según el poder de una vida indestructible. Entonces no podía ser hijo de una vida que se destruye aquí en la tierra, que todos lo hemos visto con nuestros ojos, que aquí las vidas tienen un ciclo. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso está en los Salmos 110, versículo 4. Entonces queda pues sin efecto el mandamiento anterior. ¿Por qué quedó sin efecto? Porque el mandamiento anterior era bonito. Dice aquí que también tenía gloria, a pesar de que era de muerte, fue con gloria, dice Pablo. Ahora, este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, abrogó aquel mandamiento, o lo hizo ineficaz. Pues si ese mandamiento ineficaz pudiera haber solucionado ese problema, no era maluco, porque de todos modos había perdón, era con gloria, estaba vestido, Dios le había puesto vestiduras. Pero ¿por qué queda abrogado? Porque por la debilidad. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque de otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, fue por un juramento. Aquellos fueron sin juramento, pero ya todos entendemos que era parte de la instrucción de Dios, porque Dios nos estaba instruyendo, pero esa instrucción no debió haber dado paso a que debió ser cansón, eso está llevando animalitos. Esas personas debieron sentir el cansancio y el hastío de estar en lo mismo, pero no podían dejar de pecar y tenían que volver a llevar el animalito. Entonces, ahora viendo que el templo se le abrió el velo, que los sacerdotes podían entrar, todo eso eran señales de que algo estaba pasando. Y que todo eso correspondía en figura, porque lo estaban viendo, ellos lo vieron con todas las cosas que estaban marcando el tabernáculo. Porque ya los profetas venían hablando de eso, que eso iba a ser quitado, iba a ser reemplazado, que Dios mismo iba a estar con nosotros y no iba a necesitar cuestiones materiales aquí, embellecida con materiales de aquí, sino que este va a tener una belleza natural propia y que siempre había traído con ella, porque desde la eternidad hasta la eternidad Él es nuestro Dios. Bueno, hermano, terminamos aquí. Shavuot para todos, hermano. Shavuot.